a orar, a tener un momentito, unos minutitos de oración, invito a los prejóvenes y jóvenes que se acerquen, que participen. Saben que de la gran capacidad que tienen ellos para recibir el plan de Dios. Vamos a estar orando, vamos a estar recogiéndonos. Yo les voy a pedir que todos nos concentremos en estas dos filas y lo más cerca posible, por favor. Sé que algunos quieren distanciamiento, pero no tiene que ser de kilómetros. O sea, vamos a usar de la mitad de las sillas para acá. Así que acérquense. Ok. Gracias, Padre. Te bendecimos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Te damos gloria y te damos honra. Nosotros declaramos la gloria de tu nombre en medio de nosotros. Nosotros declaramos que tus propósitos se cumplen. Nosotros declaramos que tú completas en nosotros todo lo que comenzaste. Toda buena obra que comenzaste en nuestras vidas queda completada. Queda completada. Se cumple tu plan eterno, Señor. Se cumple tu plan eterno, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Te exaltamos, Rey, te exaltamos. Te exaltamos, venimos rindiendo corazón, rindiendo emociones, rindiendo voluntad, rindiendo pensamiento, pidiéndote que llenes cada fibra de nuestro ser, lo llenes con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos capacites tú, que nos capacites tú, que nos capacites tú, Señor. Oh, Zarabaka Riberele Karabambuko Shireisha. Oh, Ribiki Riberele Karabala Kabababande. Te bendecimos, te bendecimos. Rabarala Kababababaishai. Oh, Zerebeke Riberele Karabarala Shia Rabala Kabababanduas. Oh, te bendecimos. Oh, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Venimos rindiendo ante ti. Rindiendo ante ti, Señor. Rindiendo ante ti. Porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra energía, tú eres, Señor, nuestra fortaleza, tú eres nuestro amparo. Ande que reverra la cabarraba la bababachi. Y ribi que reverele carraba la cabatu ande y seya. Oh, a ti amboco sucaraba la carrebe bebebe y shaiki. Gracias, papá, gracias, papá, gracias, papá, gracias. Gracias, papá. Venimos, Señor, echando abajo imaginaciones, echando abajo amenazas, echando abajo toda mentira que se levanta contra el conocimiento tuyo y declarando que tu verdad tiene el poder. Oh, que tu palabra es como martillo,
que tu palabra es como fuego, que tu palabra, que tu voz, Señor, como el ruido de muchas aguas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos clamando por tu voz, por tu voz, por tu palabra, por tu revelación en el corazón. Abre ojos, abre ojos, abre entendimiento, trae a luz y desenmascara las cárceles en nuestra vida, Señor, con el poder de tu palabra. Gracias porque nos amas. Gracias porque no cambias. Gracias por tu fidelidad. Gracias, papá. Gracias, papá. Vamos a cantar, no sé si alguien me puede ayudar, pero vamos a cantar nosotros acá, así, a capela. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres tú el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, oh Rey. Te bendecimos. Santo es el Señor, el fuerte de Israel, el Padre poderoso, el gran yo soy. Santo es el Señor, el fuerte de Israel, el Padre poderoso, el gran yo soy. Santo es el Señor y digno de alabanza. Digno es el Señor. Santo es el Señor y digno de alabanza. Santo es el Señor. Te amamos, te bendecimos y te queremos escuchar. Creemos tu palabra y creemos que tu palabra se logrará en nosotros a su cabalidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y vamos a comenzar, mis amados. Voy a pasar la lista.
tuvimos que hacerla de nuevo porque se nos habían quedado unos nombres. Así que si usted estuvo la última vez, la única vez, pues tiene una P de presente, ¿verdad? Así que usted puede verificar, ¿verdad? Si todo está bien. Quiero advertirle que la lista es de las personas que tienen asignado algún tipo de enseñanza, sea por Facebook, o sea por radio, o sea por célula, o sea que predica aquí, o sean profetas, o cualquier cosa así, que son uno de los maestros del grupo de mujeres, del grupo de hombres, del grupo, todo ese tipo de cosas, maestros de niños, maestros de jóvenes, etcétera. Es posible que su nombre, si usted no está haciendo ninguna de esas funciones, su nombre no está aquí, pero nosotros queremos que usted firme al final, porque a lo mejor no va a aparecer en esa lista de los que tienen asignado algo en específico, pero nos interesa tener constancia de su asistencia, así que no deje de firmar y de marcar las dos fechas si estuvo en las dos fechas, ¿ok? Así que voy a pasar el papel, no se entretenga mucho en el papel, pero haga lo que tiene que hacer. Están los nombres por familia, así que, por ejemplo, Reneomar y Maribel son los Silva Álvarez, y están los dos, ¿ok? Así que búsquese por apellido. Entonces, le voy a pedir a algunos de los hermanos que nos ayuden a repartir. Los podemos traer para acá y de aquí mismo nos ayudan a repartir. Vamos a comenzar con la primera. Miren lo que vamos a hacer. Estamos reuniéndonos una vez al mes y estamos revisando unos encargos que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Nosotros vamos a dividir el tiempo en 2 clases, 2 lecciones. Así que comenzamos ahora con la primera y vamos a ver hasta dónde es que vamos a llegar. Y confío en el Señor que vamos a cubrir todo. Si usted cree que llevamos una velocidad que no va a poder tragarse la comida, pues usted avisa. Pero nosotros entendemos que en cierto modo entendemos los temas y solamente estamos recalcando unos puntos importantes que siempre debemos enseñar, ¿ok? La que se llama los pactos de la promesa, ahí vamos, fue donde lo dejamos la semana pasada y queremos empezar por ahí. Los demás no se van a repartir ahora, solo los pactos de la promesa. ¿Ok? Así que ese paquete lo dividen entre los 3 para que se avance a repartir. Luego tomamos un recesito y seguimos con lo próximo. Estoy empezando con lo que dejamos la última vez. Y yo quiero preguntar. Entiendo yo que es por familia. Si sobran, pues los damos también. Pero entiendo yo que es uno por familia o por matrimonio. Porque si tienen un hijo ya joven que está en ministerio, se cuenta aparte. Bueno, mis hermanos, yo voy a empezar preguntando. ¿Quién se estudió lo que hablamos la última vez? Yo no sé si me hicieron así o les dijeron que sí. Ok. A algunos se le ocurrió, porque yo creo que no se dijo de manera clara, estudiar Gálatas 3, lo de la promesa. Ok, pregunto. Ok, la semana pasada, el mes pasado estuvimos diciendo que la palabra que el Señor le reveló a Abraham, el llamamiento de Abraham, fue el anuncio de ¿qué?
del Evangelio y que se le llamó la promesa. Se le llamó la promesa hasta que llegara la promesa, que era esa simiente. Al fin y al cabo hay un texto de Gálatas que dice, hasta que llegara la simiente para quien era la promesa, que es Cristo, ¿verdad? Así que todos estamos claros hasta ahí. Entonces lo que estamos diciendo es, todo lo que el Señor le mostró a Abraham es lo que se supone que nosotros en el Evangelio estemos viviendo. Y yo quiero establecer esto, y yo quiero que todos estén bien claros en el punto. Nosotros todos estamos viviendo por debajo de la promesa. Nosotros ninguno hemos alcanzado a entender la magnitud de la promesa. Y Dios en este tiempo está despertando, como lo ha hecho en distintas épocas, y muchos han podido alcanzar lo que el Señor quiere para ellos, pero el grueso de la iglesia se queda siempre arrastrando atrás y no entra en lo que es. Pero yo les digo que por lo que veo en la palabra, yo entiendo que llega un tiempo de Dios en que la iglesia entra, entiende y alcanza. Esto, repasando, dijimos, lo último que dejamos fue Efesios 2, del 12 al 13, que dice que en el tiempo que nosotros los gentiles estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y estuvimos diciendo, la promesa que es el Mesías, que es el Evangelio, la promesa tiene pactos. Y nosotros debiéramos empezar a entender que lo que el Señor ofrece a través de la obra del Mesías son pactos. Dios pactó con nosotros salud. Dios pactó con nosotros protección. Dios pactó con nosotros bendición. Lo pactó. Ahora, nosotros tenemos una gran dificultad de la que Dios nos va a sacar. Fuimos sumergidos, arropados y enseñados por un espíritu que se llama espíritu de Grecia, que metió a la iglesia en una doctrina contraria a la fe. Y la doctrina del espíritu de Grecia es, la confianza es en el hombre, es en tu mollero, sobre todo es en tu inteligencia, es en tu poder analizar las cosas, y tú no tienes que creer si no lo puedes comprobar. Ese es el espíritu de Grecia, y la iglesia está metida ahí, y tristemente, como una vez nos predicó aquí Grisel, si usted estuvo 12 años en el departamento de educación, usted fue instruido por el espíritu de Grecia. Usted fue instruido desde chiquitín, desde prekinder. Usted fue sumergido en esa forma de pensamiento. Entonces todo depende del hombre. Según el espíritu de Grecia, todo depende del hombre. Y la iglesia vive, pues dependiendo del hombre. No, estoy velándome para no hablar mucho. Pero es dependiendo del hombre. O sea, mi confianza, yo puedo tener confianza de que esto va a pasar porque hay un hombre de por medio. Entonces, el Señor está sacando su iglesia de ahí y metiéndola en fe. Y nosotros tenemos que entender algo, porque esa es una de las bases. ¿Se acuerdan que el escritor de Hebreos dijo, ustedes tienen que estar otra vez, tenemos que estar como con los rudimentos, con las cosas básicas,
porque debiendo ser ya maestros, ustedes tienen necesidad que se les vuelva a lo básico. Y cuando empieza a mencionar las cosas que son básicas, la primera que menciona es la fe en Dios. ¿Y usted sabe qué? La iglesia hoy, por ahí tiene que empezar. Pues la iglesia no tiene fe en Dios. Tiene fe en los médicos, en los bancos, en los psicólogos, en el sistema, en la democracia, pero no en Dios. ¿Ok? Ok, suspendí el asunto. Ahí nos quedamos. Vamos a seguir. Pero nosotros hemos sido llamados a entender que la bendición que Dios prometió a Abraham, que lo que yo quiero con estas lecciones que estoy trayendo, y confío que terminemos el tema hoy, o no creo que lo terminemos, pero por lo menos la próxima vez, hermanos, el Señor dice claramente que le mostró a Abraham todo lo que es el Evangelio, todo lo que tiene para nosotros, y todas esas promesas son para nosotros. Y yo quiero que mostremos algo que preparó Luis, que veamos qué cosas están incluidas en la promesa a Abraham. Vamos a verlas, vamos a ir mencionándolas. Salvación, redención, misericordia, liberación de nuestros enemigos, seguridad, bendición, favor, prosperidad, dominio, protección, salud, paz, justificación por la fe, llenura del Espíritu Santo, y que nos entregaría el mundo y que nuestra descendencia estaría en bendición. Todo eso es para nosotros. Y lo que estemos viviendo por debajo de eso, sepa que lo tiene de frente para conquistarlo, porque el Señor lo quiere para ti. Cada una de esas cosas que pusimos ahí, y no lo podíamos hacer de esa manera porque entonces sí que nos tardamos, pero en cada una de ellas nosotros podemos señalar un texto de la promesa a Abraham sobre eso. Así que vamos a lograr tocar algunos puntos. Es lo que queremos hoy, ¿verdad? Yo quiero empezar con un texto en Lucas 1, del 68 al 75. Vamos a tocar un poquito de este texto. Yo quiero que entendamos bien este texto. Hace poco predicamos de él, así que yo espero que sea un repaso. Lucas 1, desde el 68, fue la profecía de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Cuando fue lleno del Espíritu, comenzó a hablar del Mesías. Y luego que terminó de hablar del Mesías, empezó a hablar de su hijo, de Juan. Y dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y yo dije en aquella ocasión y repito ahora, está señalando al Mesías. Ese es el Mesías, el poderoso Salvador que sería levantada de la casa de David, su siervo. Ahora yo le voy a dictar unos textos que usted no tiene ahí, apúntelos. Usted tiene el de Hechos 13, del 22 al 23, que dice: de la descendencia de David, conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Dice en 2 de Timoteo 2:8, no lo tiene, entiendo yo que no lo tiene ahí. Acuérdate de Jesús el Mesías, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. Romanos 1:3, que habló Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Mesías, del linaje de David según la carne. Estamos claros que el Mesías vendría del linaje de David según la carne. Yo quiero
recordarles que de eso es que está hablando Isaías, cuando dice, y yo haré con vosotros, diga conmigo, pacto eterno, las misericordias fieles prometidas a David. El Señor ha hecho un pacto eterno con nosotros, nos va a dar todas esas misericordias que le prometió a David, diciéndole que de él saldría el Mesías. Escuche la palabra cuando le dijo a David. Está en Primera de Crónicas 17, del 11 al 14. Escuche la palabra. Está hablándole a David, Natán, y le dice, y cuando tus días sean cumplidos para ir con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Estaba hablando de Salomón? No. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no apartaré de él mi misericordia, como la aparté del que estaba antes que tú, o sea, de Saúl. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono permanecerá eternamente. ¿De quién está hablando? Del Mesías. Está hablando de Cristo. Ese es el reino eterno. Amados, cuando usted oiga que gente tratando de hablar de escatología le dice, no, pero es que David va a venir y se va a sentar en el trono de Israel. Hello. No es David, es el hijo de David, el Mesías, que está en el trono ya, ¿ok? Bueno, quiero seguir. Tengo demasiado y estoy hablando mucho. Muy bien, vamos a seguir con Lucas 1, 68 al 75, un poderoso Salvador de la casa de David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Yo quiero que usted vea en Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice, está por ahí. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Resulta que en la Reina Valera dice, y pondrá enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Ella te aplastará la cabeza. Entonces usted dice que Dios, que la mujer le va a aplastar la cabeza a Satanás. No, la simiente, que en hebreo es masculino. ¿Y se refiere a quién? Desde el principio del mundo se profetizó el Mesías. Esa es nuestra salvación, ¿ok? Muy bien. Seguimos con el texto de Lucas 1, dice 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Fíjese que más adelante, me imagino que en el otro papel, no estoy segura, porque usted tiene un papel diferente al mío, habla de salvación. Esta es la definición de salvación. Yo quiero leer un poquito de aquí. ¿Encontraron donde dice salvación? Zacarías está profetizando que Él es salvación. La palabra salvación significa liberación de toda amenaza. Yo quiero que entendamos algo aquí. Dice, la palabra hebrea para salvación, ¿cuál es? Yeshua. Es el nombre de nuestro Salvador. La palabra hebrea que se traduce salvación es Yeshua. Salvación puso Dios por muro y antemuro. Yeshua. A Yeshua fue que puso Dios por muro y antemuro. ¿Ok? Y salvación significa liberación, ayuda, salvación, victoria, bienestar. El que tiene
el que es salvado, dice que logra buena salud, que goza prosperidad, transmite la liberación de la angustia. El Salvador rescata a personas de emergencias, de enemigos, de catástrofes, de plagas, de hambrunas, de enfermedad. Y es una salvación individual o nacional. Y en griego la palabra soteria, que significa salvación, significa lo mismo. Es liberación, preservación de daño, de destrucción, de peligro. Y se deriva del verbo sozo, que significa salvar de sufrimiento, de enfermedad, preservar y rescatar. ¿Qué es el principio que nosotros queremos que sea enseñado siempre? Hermanos, que salvación es algo más que ser librado del infierno. Cuando nosotros decidimos que esta iglesia se iba a llamar Ciudad de Salvación, ¿usted sabe cuántos predicadores han venido aquí y nos han dicho: ay, pues si es Ciudad de Salvación, pues hay que evangelizar porque eso es lo que dice el nombre? El nombre dice un poco más, porque el Señor los quiere evangelizar y traer al conocimiento de la verdad, que es con lo que empieza todo. Y de ahí los quiere salvar de sus enemigos, liberar de opresión, sanar de angustia, preservar de daño, liberar de peligros. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Y yo estoy diciendo hoy, que lo hayamos vivido o no lo hayamos alcanzado, es el plan de Dios para tu vida y para la mía. Y yo estoy diciendo hoy que lo que no he alcanzado hasta aquí hoy, lo voy a alcanzar porque es el plan eterno de Dios. Y yo voy a salir de toda cárcel donde esté mi mente, de toda cárcel donde estén mis emociones, y voy a alcanzar lo que salió de la boca del Señor, porque esa es la verdad. Y el Señor me quiere salvado de toda fuerza del enemigo. Amén. Hay dos textos que yo quisiera mencionar. Y uno es Isaías 9, del 1 al 7. Me gustaría leer la de la NBI. Yo no sé si es hasta el 7, pero bueno, lo que haya. Dice la Reina Valera, esa primera frase: no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. ¿Ok? No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Empieza a declararlo. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. En el tiempo pasado Dios humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en oscuridad o en tinieblas ha visto una gran luz, y sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca y has aumentado su alegría. Y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha y cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros y el bastón de mando que los subyugaba. ¿Cuál es nuestro encargo, mi hermano? Primero lo tenemos que ver en nuestra propia vida y alcanzar. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que estaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué? Porque tú quebraste su pesado yugo y quitaste la vara de su hombro y el cetro de su opresor y todo lo que los oprimía y los mantenía en angustia. Yo quiero que nosotros entendamos que ese es el plan de Dios para todos.
Y que todavía en la iglesia hay muchas cárceles en las que está la gente todavía en oscuridad, en angustia, en opresión, por distintas razones, hermanos. Por distintas razones. Y en algunos casos es porque la gente no se interesa por buscar lo que es de verdad que Dios tiene para ellos, pero en otros momentos no es por eso. Es porque por algún plan satánico el enemigo levantó unas cárceles sobre sus vidas que hasta que ellos no descubran ciertas cosas que tienen que descubrir, no salen de esas cárceles. Y yo les digo que el Señor está llevándonos a anhelar que todas esas cárceles se abran, que ya se acabe la opresión sobre la gente, que ya se acabe opresión sobre las familias. Amén. Quiero seguir, yo quiero que me muestres por ahí, yo creo que estaba Efesios 1, del 18 al 19. Estaba antes de eso, Efesios 1, 18 al 19, de la Dios habla hoy. Vamos a repasar este texto que ustedes me han oído mucho. Pido a Dios que ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. ¿Cuántos quieren saber cuál es la esperanza a la que han sido llamados? ¿Cuán gloriosa y rica es la herencia? Ay, la iglesia no ha entendido que tiene una herencia pero rica y gloriosa. Eso es lo que nos espera. Riqueza y gloria, hermanos. El Señor nos quiere llenos de su gloria y de su riqueza. Y es nuestra herencia. Y es lo que queremos mostrar con la palabra entregada a Abraham. Y de que Dios da al pueblo santo. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo. O sea, que el Señor quiere que entendamos cuán grande y sin límites es su poder para con nosotros ahora. Entonces la iglesia tiene que salir de las cárceles griegas y descubrir el poder que le fue entregado. Y entonces esta es una asignación que nosotros tenemos que primero trabajar con nuestras vidas. Porque no hay nada que enseñar si uno no lo ha entendido. Dios está desbaratando esas cárceles, está levantando en la iglesia el entendimiento de lo que es ese poder. Y para hoy no se pudo. Pero yo quiero traerles algo que he intentado traer como 3 veces y se ha tronchado. Pues no era el tiempo, punto. El Señor no me lo permitió. Usted sabe que yo le presenté que había 5 palabras que se traducen poder. ¿Cuántos recuerdan? Porque el Señor me puso a estudiarlas, esas 5 palabras. Y lo que me mostró es, les estoy diciendo todo lo que les he entregado. Las 5 manifestaciones del poder de Dios, hermanos. Una de esas palabras, lo que significa es dominio. El Señor nos puso en dominio. El Señor, desde que creó al hombre, le dijo que lo ponía en dominio. El Señor dice en el Salmo 8 que Él nos ha dado todo dominio. El Señor dijo a través de Jesús que nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. El Señor nos puso en dominio. Otra de las palabras significa prevalecer. Es traducida a poder, pero lo que significa es prevalecer. Cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán, usa esa palabra. Cuando dice que la palabra del Señor prevalecía en Éfeso con todo lo que pasó con Pablo. Hermanos, el Señor nos puso a prevalecer. Nosotros estamos para vencer. Nosotros estamos para ser
ir de triunfo en triunfo y ser más que vencedores. No ir de derrota en derrota y de frustración en frustración. Y Dios va a llevar a su iglesia a eso. Y yo no me voy a frustrar por lo que no haya alcanzado hasta hoy, porque lo voy a alcanzar. Porque es el plan de Dios. Y yo quiero estar dentro de su plan. Así que yo, en vez de frustrarme, voy a decir: lo quiero para mí, lo busco. Buscad a Yahweh y su poder. Buscad siempre su rostro. Amén. Tenemos que llenarnos de ese poder y tenemos que saber que ese poder lo da la presencia del Espíritu. Y no lo mucho que leas, ni tampoco la cantidad de mensajes que oigas. Lo da la relación con Él y dejarse llenar de Él. Amén. Ok. Dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento a Abraham nuestro padre. Así que todas esas cosas que está diciendo vienen por el juramento a Abraham. ¿Sí? Amén. ¿Quién me puede decir la hora? Que me siento que me estoy tardando mucho y no puedo llegar a lo que quiero. ¿Ah? Bueno, ok. Entonces ese es el pacto. Todo lo que hemos hablado es el pacto. Y el pacto sigue diciendo: el juramento que le hizo Abraham fue que, librados de nuestros enemigos, le serviríamos sin temor. Dios pactó con nosotros seguridad. Dios pactó vivir tranquilamente, vivir en paz, vivir protegido. Dios pactó con nosotros, tiene pacto de protección. No hable mal del Señor. Él tiene pacto contigo de protección y te va a proteger. Y lo que hayas visto que no era lo que esperabas, no es tu futuro, es tu pasado. Ahí hay una serie de textos que hablan de la protección. Usted los lee, usted les doy de asignación, tienen asignación. Ustedes son los maestros, están en escuela. Tienen asignación, estudiarse eso con calma y empezar a añadir lo que ustedes mismos han recibido sobre esos temas. Amén. Ok, así que en manos de ustedes quedó. Vamos a repartir lo próximo. Y mientras se reparte el otro material, lo vamos a repartir ahora y tómelo antes de irse. Pero según lo reciba, puede ir levantándose, tome 5 minutitos, si tiene que tomar agua, si tiene que estirar las piernas, lo que sea, porque después seguimos de corrido, ¿ok? Así que por favor, sí. Mira acá.
¿Por dónde va la lista? Las firmas. ¿Todo el mundo firmó? ¿Quién falta? ¿No han firmado acá? No se vaya sin firmar. No hay cheque, no hay cheque. Nos vamos recogiendo. Comenzamos. Estamos. ¿Ya todo el mundo está acá? Vamos a declarar que somos hijos de Abraham y que el pacto de Dios es con él y su descendencia. Así que es conmigo. Lo que le dijo a Abraham me lo dijo a mí. De la misma manera que lo que le dijo a Abraham se lo dijo a Isaac, se lo repitió. De esa misma manera te lo dice a ti, te lo repite. Eso es lo que Él tiene para ti. Y yendo a Génesis 12, que es el inicio de cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad? Génesis 12, ustedes lo tienen en la página, casi al final de esa primera página. Yo quiero que marquen en sus Biblias, digo, si usted no toca la Biblia y no la ensucia como la mía, pues hágalo en el papel. Pero hay unos puntos importantes que queremos resaltar. Número 1, el verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no era Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Hermanos, todo lo que vamos a ver en los próximos textos siempre incluye esto. Tú quieres bendición, la bendición está en el gobierno de Él. Tú no quieres su gobierno, no quieres su bendición. Te salen las cosas mal, no le eches la culpa a Él si tú vives otro gobierno. Que la gente se pasa diciendo en el mundo, eso es la gente del mundo. La gente del mundo dice, ay, si Dios fuera bueno no habría tantas calamidades, pero perdóname. Porque que yo sepa, el gobierno, si yo vivo en Tailandia o en cualquier país pobre, que Tailandia yo creo que ya no lo es, y allí hay un montón de calamidades, robos, qué sé yo qué, yo no puedo culpar al gobierno francés de eso. Y la gente quiere la bendición de Dios, pero no su gobierno. ¿Ok? Entonces, te estoy diciendo, esto empieza con una vida de pacto y un compromiso con Dios. Y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y yo quiero recalcar y que ustedes sepan que eso es lo que enseñamos y usted debe enseñar, se empieza saliendo. O sea, tú no puedes vivir la mitad de tu vida en el mundo y la mitad y compartir constituciones. Tú tienes que decidirte por la constitución del reino y renunciar a la otra. Porque el juramento a la constitución de un país es lo que te da la ciudadanía y el derecho como ciudadano. ¿Ok? Entonces no puedes estar como jugando entre dos países, porque eres un indocumentado.
Y un indocumentado no tiene exousia, no tiene autoridad ni derecho. ¿Ok? Bueno, así que sal de tu tierra, y eso significa sales de tus dioses, eso significa sales de las costumbres paganas, eso significa sales del pecado ancestral. O sea, tú sales de todo eso, tú sales del mundo, tú sales del amor al mundo, a la tierra que yo te mostraré. Y lo segundo que dice ese texto es: y haré de ti. Hermanos, nosotros salimos de lo que no es y le entregamos nuestra vida al Señor, y Él hará. Él hará de mí. El espíritu de Grecia dice: tú te vas a hacer a ti mismo. El espíritu, o sea, la tesis de la serpiente desde el Edén fue: tú puedes tú solo, no necesitas a Dios. Usted sabe que mete a la gente en una ansiedad terrible, que de verdad se creen dioses, y cuando la cosa se aprieta y no saben resolver, caen en crisis de ansiedad. Porque ahí se dan cuenta que no es verdad, que no son dioses. No son dioses y no pueden resolver. Pero la palabra del Evangelio lo que dice es: tú haz lo que yo te digo y vete a donde yo te digo, y yo haré de ti. Yo me encargo. Yo te voy a convertir en lo que tú necesitas ser. Amén. Esa es la palabra. Y yo haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y esa es la palabra, una palabra clave en el Evangelio, hermanos. Dios nos llamó a bendición, no a calamidad. Dios nos llamó a bendición. Y yo quiero que usted vea las listas de textos que le puse arriba de eso. Estoy diciendo con eso es una palabra clave en el Evangelio. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. La palabra clave es bendecidos. Nosotros vamos a ser bendecidos. Como dice Filemón 1:6, que no lo veo en esa lista, pero ahí la quiero. Mira a ver si lo encuentras. Filemón 1:6, sí. Lo tengo en el papel, lo tienen ustedes en el papel, pero no está la cita, en el párrafo que está detrás de los textos. Dice: que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Lo que el Señor tiene para nosotros es bien y no mal. Lo que tiene es bendición y no maldición. Al punto que dice que Él fue colgado en un madero para poder desactivar la maldición de la ley por causa de la desobediencia, para que alcancemos bendición. Y escúchalo, toda la bendición descrita en la ley es para nosotros, porque lo que quedó desactivado es la maldición. Y toda la bendición prometida a Abraham está en la ley. Si me pongo a explicar, no salimos de aquí, ¿verdad? Así que usted créalo por fe, póngase a buscar. Y dice la palabra: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Hermanos, el Señor engrandece nuestro nombre. ¿Por qué usted cree que aquel demonio dijo: a Pablo conocemos? O sea, a Jesús conocemos y a Pablo sabemos, sí, sabemos quién es. Pero a ti no te conozco, ¿verdad?
Porque el Señor engrandece nuestro nombre y engrandece nuestro nombre delante de los hombres y engrandece nuestro nombre delante de los demonios. El Señor engrandece nuestro nombre. Y lo que yo quiero es traer unos textos que lo muestran. Así que, pero quiero leer este texto primero. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y está bien que nosotros creamos, o sea, que las naciones se quieren meter con Israel, pues ustedes se acuerdan de cómo fue la guerra en el 66 fue. No, el Señor defendió a su pueblo. Pero yo quiero que usted entienda que para usted también es. El que se meta contigo va a tener problemas con Dios. Porque tú estás heredando lo mismo. Porque según el Señor le habló a Abraham y dijo de Abraham, no se metan con él. Y le dijo a aquel rey de Gerar, le dijo, no te atrevas a tocarlo. Y esa es la mujer de él, la sueltas. Y lo mismo le pasó a Isaac. Y tuvo Dios que intervenir en sueños para que no le tocaran la mujer. Qué fenómeno, ¿ah? Esa fue una herencia ancestral. Bueno, ¿me entienden? O sea, que nosotros heredamos la misma bendición. Ahora yo quiero, hermanos, que vayamos un momentito a Génesis 26. Quiero leer 2 textos antes de irme, aunque se quede todo lo demás. En Génesis 26. Dice, hubo hambre en aquella tierra, distinta a la primera hambruna que hubo en los días de Abraham. E Isaac fue a Gerar, donde Abimelech era el rey de los filisteos. Y se le apareció Yahweh y le dijo, no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Escúchalo. Esto es un establecimiento del pacto. Tú vas a hacer lo que yo te diga. ¿Tú quieres bendición? Pues sigue mis instrucciones. No vas a bajar a Egipto. Tú te vas a quedar ahí, en esa tierra. Y vas a estar donde yo te diga. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Y el Señor hará de nosotros lo que Él quiere hacer. Dice, y se le apareció Yahweh y le dijo, no bajes, el 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Habita como forastero aquí y yo estaré contigo. Yo voy a ser tu acompañante, yo voy a ser tu escudo, yo te voy a respaldar. Yo te voy a favorecer, ¿ok? Y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. ¿Lo están viendo, hermanos? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Eso fue lo que le dijo a Abraham, ¿verdad? Se lo sigue diciendo a Isaac y a cada uno de ellos. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Que es quién? Cristo. Pero mira el verso 5 lo que dice. Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y yo les digo una vez más, porque hay vida de pacto. Y la bendición no se da en otro escenario que no sea una vida de pacto con la palabra de Dios y con Dios. Y mire qué interesante. Abraham guardó ¿qué? Los preceptos, los mandamientos, los estatutos, las leyes.
Pero Moisés todavía no había aparecido ni había escrito el Pentateuco. Y nosotros nos creemos, ay, eso es de la ley, ya no hay que guardar la ley. Perdóneme, usted no está entendiendo. Vivir sin ley es vivir como un impío. El reino tiene ley, la gracia tiene ley. Los deseos de Dios nosotros los tenemos que cumplir. Y su ley es eterna y existía antes de Moisés. Y Abraham la guardaba. Y me está tan curioso porque el Señor me metió en el Salmo 19 y en el Salmo 119, porque tienen 8 palabras que las repite todo el Salmo, 8 palabras hebreas que las repite todo el Salmo, que una significa precepto, otra significa ley, otra significa estatuto, otra significa decreto, otra significa juicio, y las 8 palabras pasan por todo el Salmo 119, que usted sabe que es bien largo, diciendo lo que hace cada una de esas cosas. Y viendo eso en el Salmo 119, que me cogí el trabajo de marcarlas y saber cuál era en hebreo cada una, me encuentro con que Abraham las guardaba. ¿Me entiendes? Y entonces lo que estoy diciendo es las promesas de bendición, las promesas hechas a Abraham se dan en el contexto de vivir en ley con Dios, de vivir en pacto con Él. Ese es el contexto para que se desarrolle. Yo haré de ti grandes cosas, pero primero sal de ahí. No vas a vivir como te da la gana. Tú vas a seguir mis instrucciones. Amén. Entonces yo quiero seguir aquí un poquito más. Si están, bueno, estamos bien, ¿verdad? Y habitó en Gerar. Vamos a ir al 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, en Gerar. Y dice la textual, y aquel mismo año cosechó 100 por 1, porque Yahweh lo bendijo. Vuelvo y lo leo. Sembró Isaac en aquella tierra y aquel mismo año cosechó 100 por 1, porque Yahweh lo bendijo. Y aquel varón, Isaac, se engrandeció y continuó engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo rebaño de ovejas, hato de ganado, gran servidumbre, tanto que los filisteos le tuvieron envidia. Y ahí empezó el problema con los pozos, por la envidia. Ahora, mi hermano, ¿quién lo engrandeció? Fíjese que todo el tiempo dice, y yo haré de ti, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. ¿Entiendes? No es que tú te engrandeces, es que Él te engrandece. No es que tú te bendices, es que Él te bendice. Es que procede de Él tu vindicación. Procede de Él. Eso es lo primero. Lo segundo, parte de la bendición del Señor es la prosperidad económica y enriquecerte. La iglesia ha estado bajo Grecia y la iglesia ha estado bajo Roma. Y Roma enseña que es mejor estar enfermo y pobre. Y la iglesia evangélica lo sigue predicando. Pero eso está completamente fuera del pacto abrahámico y de lo que es el evangelio. Escúchame bien, déjame explicarte esto.
Mamón predica avaricia y amor al dinero. La religión predica pobreza y escasez, y que eso es sinónimo de humildad. La promesa, el evangelio, predica prosperidad verdadera, la que viene de Dios. Y dice Él en sus promesas que nada te faltará. Si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Y si te está faltando lograr algo del pacto, y Dios te quiere liberar. El Señor, como en la enfermedad, te ve a ti como víctima, la pobreza como el tirano, y Él te rescata de ella. Ve al enfermo como víctima, la enfermedad como el tirano, y Él rescata de ella. Amén. Y eso es lo que enseñamos en esta congregación. No esté hablando de las virtudes del pobre, ni esté hablando de lo bueno que es tener escasez y cómo yo he aprendido a tener escasez, porque eso no es lo que el Señor nos mandó a enseñar. Venimos de escuelas religiosas que nos enseñan eso. Ahora, como sabemos que también hay otras escuelas infladas por el diablo, cristianas, que lo que predican es avaricia y ostentación y estar exhibiendo. Y eso no es, ¿verdad que eso no es? Eso no es lo que nosotros creemos. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra dice que la pobreza es una maldición de la que Cristo te liberó. Entonces tú no vas a predicar pobreza. Ahora sabrás que, por ejemplo, quiero ir un momentito a Deuteronomio 8. En Deuteronomio 8, el Señor hace unas advertencias con relación a la riqueza. En Deuteronomio 8. ¿Tú tienes por ahí Deuteronomio 8 que me puedas proyectar? Yo creo que lo teníamos de la NBI o de algo así por el estilo. Deuteronomio 8. De la NTV. Ok, déjalo ahí. Vamos a hablar un poquito de Deuteronomio 8. ¿Alguien está ubicado conmigo en Deuteronomio 8 y sabe de qué habla Deuteronomio 8? Dice que yo soy el Señor que te saqué, que te hice andar por un desierto grande y espantoso, donde no había agua, pero yo te di agua. Y te hice tener hambre, pero yo te di maná. Tu calzado no se envejeció, tus vestidos no se envejecieron. Y todo esto para que supieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y yo te estoy guiando a una tierra que fluye leche y miel, una tierra que tú no sembraste. Tú vas a recoger lo que no sembraste, tú vas a vivir donde no edificaste. Yo te la estoy dando. Y mire lo que dice en el verso 17. Todo esto lo hizo, o sea, todas las advertencias, porque imagínate, es el 17. Para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. O sea, el capítulo está diciendo, yo te voy a enriquecer. Yo te quiero enriquecer. Yo te voy a dar, eso es una tierra que fluye vegas y montes. Dice en Deuteronomio 11, es una tierra diferente, no es como la tierra de Egipto. Allí el cielo mismo se encarga de la tierra. Esa es la tierra a la que el Señor nos quiere llevar. Y no es en Canaán ni en Palestina. Es una tierra espiritual. Es una tierra donde le fluye directo del cielo y no te va a faltar nada. Pero sabes que cuando te veas enriquecido y prosperado,
Ni se te ocurra pensar, he conseguido esta riqueza con mis propias fuerzas y energías, inteligencia, valentía, porque yo sí soy arrojado y hago buenos negocios. No es eso. Dice, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas. Y en la otra versión, ¿cómo dice? Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y yo te estoy diciendo, para hacer riquezas también se necesita poder de Dios. Y nosotros queremos poder de Dios para hablar en lenguas, para sanar enfermos, pero no para hacer riquezas. Porque Él es el que te da el poder para obtener las riquezas a fin de cumplir el pacto que le confirmó a tus antepasados mediante juramento. ¿Qué le juró Dios a Abraham? Que lo iba a bendecir, que lo iba a enriquecer, que lo iba a multiplicar. Y eso fue lo que hizo. Amén. ¿Qué hora es, hermano? Ok. El capítulo 24 de Génesis no vamos a meternos en el capítulo 24, pero escuche. Es cuando Abraham manda a buscar esposa para Isaac. ¿Se acuerdan de la escena? Se lo han leído. Léaselo esta semana también. Ese capítulo es maravilloso porque habla de la riqueza, habla del favor de Dios, habla de las agendas que hace Dios para que todo te salga, ¿verdad? Así que estudie ese capítulo, vea, claro, estaba el suegro de Jacob allí, que todavía no era suegro de él, o sea, el hermano de Rebeca, ¿cómo se llamaba? Labán. El Señor Abraham envió al criado con 10 camellos. ¿Para qué quería cargar 10 camellos? Porque los 10 camellos llevaban mercancía para la novia. Y cuando la muchacha lo atendió y se cumplió la palabra que él le pidió al Señor, que él le dio aquellas prendas que pesaban yo no sé cuánto, los ojitos de Labán, su hermano, hicieron como los de el McDonald's, Rico McPato. Chun, chun, chun. ¿Se acuerdan? Y lo que tuvo que decir aquel siervo fue: el Señor ha bendecido mucho, mucho a mi amo, y lo ha enriquecido y le ha dado esto. Yo solamente quiero decirles, nosotros, tal vez ninguno aquí lo hemos vivido, pero es el pacto y Dios quiere que lo vivamos. Y no hemos sido fieles al Señor en los diezmos, en las ofrendas, en honrar al Señor con nuestros bienes, nuestras primicias. Usted sabe lo que va a pasar, que llega el tiempo en que se vuelcan los cielos sobre el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios va a poder mostrar el poder para hacer las riquezas. Amén. Amén. Un texto más quiero buscar, quiero que examinemos, y después, si tienen preguntas, si algo de lo que he traído los ha preocupado, escandalizado, pues métase en ayuno. No. Que si tiene preguntas puede traerlo. Vamos a Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio 28.
Mire cómo está el pacto abrámico aquí establecido. Dice: y sucederá que si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Qué es lo primero que estamos viendo? Vida de pacto. Hermano, es la base para todo lo demás. Vida de pacto. Tú oyes a Dios y lo obedeces. También Yahweh tu Dios te levantará sobre todas las naciones de la tierra, o sea, engrandecerá tu nombre. Así que te bendecirá y engrandecerá tu nombre, como le dijo a Abraham. Y por haber obedecido la voz de Yahweh tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y eso significa, no las vas a tener que ir a buscar. Vendrán sobre ti, se te van a tirar encima, te van a llegar encima, te van a perseguir. Y te alcanzarán todas estas bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Así que no se preocupe si se tiene que mudar. No se preocupe si la oficina la tiene que cambiar de lugar, porque el Señor te va a bendecir en el campo y en la ciudad. No se preocupe si tiene que cambiar de negocio, porque el Señor te va a bendecir en el campo y en la ciudad. ¿Ok? Y dice: bendito serás, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus animales, la cría de tus vacadas, los corderos de tu rebaño. O sea, bendita tu familia, pero bendito todo ser vivo con el que tú trabajes. Benditas tus mascotas también, benditas tus vacas, benditas tus gallinas, benditos los huevos, la leche de la cabra, todo está bendito. Amén, todo está bendito. El Señor quiere bendición para nosotros en todo. Y dice: bendita tu cesta y tu arteza de amasar. O sea, yo estoy diciendo, bendito tu familia, tus hijos, y bendito los que también son casi tus hijos, tus animalitos, ¿verdad? Que son seres vivos. Pero también bendita tu nevera, tu microondas, tu lavadora, tu cesta, tu arteza de amasar, bendito también. Tu carro, reprenda a los demonios que le quieren estar dañando el carro. Dice, tu arteza de amasar, dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Así que no hay problemas con los viajes, no, el Señor te va a bendecir, va a guardar tu camino, tú vas a salir en prosperidad y vas a llegar bien. Tengas que coger un avión o un barco o un carro, el Señor te está bendiciendo al salir y al entrar. Y Yahweh hará que tus enemigos, los que se levanten contra ti, o sea, que se van a levantar contra ti, sean derrotados delante de ti. Por un solo camino saldrán contra ti, puestos en acuerdo, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Y Yahweh mandará la bendición a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Te confirmará por pueblo santo suyo, tal como te juró, cuando guardes los mandamientos de Yahweh tu Dios y andes en sus caminos. Y todos los pueblos de la tierra verán, porque serás engrandecido. Todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y tendrán temor de ti. Usted se ha dado cuenta que en el libro de los Hechos dice que el pueblo les cogió temor y ninguno se atrevía a acercarse a ellos. Usted ha leído en Génesis 35 que el Señor le habló a Jacob y le dijo: sal de aquí y te vas a volver a la tierra, a Betel, donde yo me aparecí a ti, y me vas a levantar altar.
Y Jacob llamó a su familia y le dijo, saquen de encima de ustedes y saquen de la casa y de todo lugar todos los ídolos, que vamos a salir de ellos. Y le vamos a levantar altar al Dios que me favoreció cuando huía de mi hermano, ¿verdad? Y dice que cuando llegaron al lugar con toda esa carga de mujeres y niños, el pueblo que estaba les dio terror y nadie se atrevió a acercarse a ellos. El Señor engrandece nuestro nombre. El Señor se encarga y lo hace. Amén. Ahora yo quiero seguir en el verso 11. Estamos en el 11 leyendo. Jehová te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales, en el fruto de tu suelo, en la tierra que Jehová juró a tus padres que daría. Te abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. ¿Cuántos textos hay? Bueno, no es que sean tantísimos, digamos 2 o 3, en Proverbios, advirtiéndonos que no tomemos prestado. Pues sigamos las instrucciones del Señor. No es que en todo se puede trabajar sin pedir prestado, ¿verdad? Porque a lo mejor tú no tienes en tu bolsillo para comprarte una casa o para comprarte ciertas cosas y vas a tener que trabajar dentro de las posibilidades. O sea, ¿por qué yo traje lo de Deuteronomio 8? Porque el Señor lo que está diciendo en ese capítulo es para que tú no te vuelvas loquito con los chavos. Cuando tengas chavos, primero yo te pasé por el proceso de que tuvieras hambre y sed y dependieras de mí, para que sepas que no son los chavos, soy yo. ¿Ok? Entonces el Señor te va a ir prosperando y a lo mejor en este momento tú estás en el proceso de que tu ropa no se envejece. Tal vez después vas a tener toda la ropa que quieras, pero ahora tienes una muda y el Señor está haciendo que no se envejezca. Estás en ese proceso y tú vas en tu proceso. Tal vez en este momento tienes que trabajar algún préstamo, pero escúchame, los préstamos si se pueden evitar, se evitan. Los préstamos se pagan a tiempo para que no haya intereses altos. Los préstamos se buscan en el mejor de los intereses si hay que hacerlo, ¿ok? Pues hermanos, se trata de eso. Pero el mandato de Dios, la bendición que Dios promete es, no vas a tener que tomar prestado. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Y como lo dices así, miren, prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestados si escuchas los mandamientos que yo te mando hoy, para que los guardes y los cumplas. Y lo que estoy es buscando un texto que ahora no lo encuentro. Porque es antes de salirme de la bendición a la maldición, que es que Él te pone por cabeza y no por cola. El 13, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te mando hoy para que los guardes y los cumplas, Jehová te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Yo lo que quiero hacerlos notar es que cuando empieza a decir, pero si tú desobedeces y tú te levantas ídolos y tú empiezas a hacerlo así y tú te apartas del Señor, que te van a venir todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice, tú no podrás prestar, tú tendrás que tomar prestado y el que te prestó te estará por cabeza y tú por cola. Entonces lo que estoy diciendo es que si tú quieres ser cabeza y no cola, tienes que aprender a no coger prestado. Porque estás relacionando ambas cosas. ¿Ok? Lo que hemos estado es mencionando algunos de los aspectos, no los vamos a mencionar todos, ¿verdad?
pero algunos de los aspectos de lo que es la vida dentro del pacto abrámico. ¿Cuál es la bendición? Usted sabe que a través del Evangelio y de la obra del Señor y de la victoria que Él tuvo sobre la muerte y se sentó a la diestra del Padre, nos puso a nosotros, junto con Él, sobre todo principado y potestad, gobierno, señorío. Esa es la posición real de la iglesia que no está viviendo y que vamos a vivir. ¿Cómo? Llenándonos del poder de su Espíritu, ¿verdad? Así que nada, los dejo con esta inquietud, hermanos. Se supone que nos vamos a reunir una vez al mes, pero yo les aviso la fecha. Vamos a examinar si va a ser este próximo mes. Pues tenemos pendientes unas cuantas cosas. Hay preguntas, hay inquietudes, hay algo que quieran añadir, hay dudas, algo se queda nublado. ¿Están claros como el alba, como el agua clara? ¿Están? ¿Sí? Pues gracias, Dios les bendiga. Gracias por venir.